Hola con todos, mi nombre es Andrés Steven Tello Paucar y soy del primero A de la carrera de Informática en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. En este video hablaremos sobre la dinámica y los conceptos generales que entre ellos encontramos su definición, su principal exponente, las leyes de movimiento y el equilibrio, además de dos ejercicios claros representativos al tema en cuestión. Iniciemos definiendo lo que es la dinámica. La dinámica es una de las ramas de la física que tiene por objeto estudiar el movimiento de un cuerpo, relacionándolo con las causas que lo generan. Estas causas son el resultado directo de la interacción del cuerpo analizado con otros que lo rodean, y son bien definidas por un concepto matemático denominado fuerza, que tiene características vectoriales. En otras palabras, la dinámica simplemente estudia el movimiento y las causas que lo generan. Al hablar de dinámica hablamos de movimiento, por lo tanto es conveniente hablar sobre Isaac Newton. Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocido como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Por estas razones, Isaac Newton es uno de los mayores exponentes en la física en general, incluso a través de los años. Actualmente, las leyes que llevan su nombre, que son conocidas como las leyes de Newton, valga la redundancia, se han sentado como las bases y fundamentos de la física moderna. Leyes de Newton. Las características del movimiento de una partícula están determinadas por las características de la fuerza neta o resultante que actúa sobre ella, y su interrelación está descrita por las leyes del movimiento de Newton. Las leyes fundamentales del movimiento son tres. Se las conoce como las leyes de Newton, en honor a quien las formuló y publicó en 1687, Isaac Newton, en su libro Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. La primera ley, conocida también como la ley de la inercia o la ley de la estática, establece lo siguiente. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme o MRU, a menos que se le obligue a cambiar ese estado por medio de fuerzas que actúen sobre él. La segunda ley, también conocida como la ley de la dinámica o ley de la fuerza, dice, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional al valor de su masa. Y por último, la tercera ley, conocida como la ley de acción y reacción. Cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el primero ejerce sobre el segundo, acción, es igual a la que éste ejerce sobre el primero, reacción, en módulo de dirección pero en sentido opuesto. Equilibrio. El equilibrio mecánico es un estado estacionario en el que se cumple alguna de estas dos condiciones. Un sistema está en equilibrio mecánico cuando la suma de fuerzas y momentos sobre cada partícula del sistema es cero. El momento de una partícula también es llamado torque. Ejercicio número 1. En la figura representada, ¿cuál debe ser el valor de la distancia x en metros para que el sistema permanezca en equilibrio? Se considera despreciable el peso de la barra. En este primer ejercicio nos proponen el siguiente gráfico, donde nos explican que hay tres fuerzas que están hacia abajo, en una barra de 10 metros. Sin embargo, la duda es qué valor debe significar o representar x para que éste esté en equilibrio. Para resolverlo se hace lo siguiente. Primero, se ubica la sumatoria del torque o de movimiento inicial igual a 0, porque esa es la condición de movimiento o de equilibrio. Entonces se realiza el siguiente proceso. Para sacar el torque o movimiento, la fórmula principal es multiplicar la fuerza por la distancia. En este caso tenemos tres fuerzas que se evidencian en el gráfico. Y
3 distancias, pero la que hace falta es la X, que es distancia 2. Entonces esa es la que vamos a hallar. Luego que ya tenemos los datos obtenidos, vamos ubicándolos en forma ordenada en la parte de abajo como fórmula, como una ecuación igualada a 0. En este caso primero va 300 newton por 3 metros, que es fuerza 1 por distancia 1, y así sucesivamente. En este caso luego seguía una resta de menos 50 newton por X, porque es la distancia que falta, menos 100 newton, que es la tercera fuerza, por 7 metros, que es la distancia, la última distancia, igual a 0. Como lo que queremos obtener es la distancia X, que es la distancia 2, esta está acompañada de la fuerza 2. Por ende, despejamos distancia 2 y fuerza 2, como se ve a continuación, dejando al lado izquierdo 50 newton por X, igual al resultado de la multiplicación anterior. 300 por 3 es de 900, newton por metro es newton por metro. Menos 700, igualmente el resultado de la multiplicación anterior, y listo. Entonces, como solo necesitamos X, pasamos a dividir el 50, porque como conocemos las reglas de la división de un término a otro, si está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría la siguiente fórmula: X igual a 900 newton por metro menos 700 newton por metro sobre 50 newton. Resolvemos la operación de arriba, quedando 200 newton por metro sobre 50 metros, y simplemente dividimos, dando como resultado que la X debe ser igual a 4 metros. Y eso es todo lo que tenemos que resolver. Ejercicio 2. En la figura, determinar las reacciones de los apoyos A y B causadas por las cargas que actúan sobre la viga, cuyo peso es despreciable. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, tenemos que organizar u observar el gráfico para obtener los datos o los valores que vamos a utilizar dentro de nuestro ejercicio. En este caso observamos que hay 4 fuerzas y hay 5 distancias o 5 tramos de distancia que son representativos o corresponden a cada una de las fuerzas. Tenemos el lado A y el lado B, que son 2 rodillos sobre una barra. Bueno, al revés, una barra sobre 2 rodillos. Entonces, para resolver primero obtenemos la reacción de B. Entonces, una vez que se han obtenido los datos, comenzamos con la resolución. Primero resolvemos la reacción del apoyo de B. Ubicamos la sumatoria de torque en A igual a 0 para calcular la de B. Y reemplazamos los valores en la fórmula. RB, que es la reacción de B que se espera obtener, multiplicado por la distancia total. Esta distancia total surge de la suma de todas las distancias, debido a que se está representando el valor total de toda la distancia de la barra. Entonces, luego continuamos con el proceso del ejercicio anterior. Ubicamos la fuerza por la distancia. Respectivamente, fuerza 1, distancia 1. Y continuamos. Menos 200 newton por 4 metros, por 0,4 metros, dijo. Menos 100, que es la distancia 2, por 0,6 metros, menos 300 newton por 0,9 metros, menos 400 newton por 1,15 metros igual a 0. Y hacemos el proceso similar al ejercicio anterior, valga la redundancia. Como solo necesitamos RB, hay que despejar RB. En este caso, RB, reacción de B, está acompañada por una multiplicación por una distancia total. Entonces, esa distancia y RB pasan a un lado del paréntesis del signo igual, y el resto pasa al otro lado, cambiando obviamente el signo. Pero como solo necesitamos RB y no la distancia 1.3 metros pasa a dividir el resto de toda la operación. Continuamos resolviendo todas las operaciones que quedaron: 200 por 0,4, 100 por 0.6, 300 por 0.9, 400 por 1,15. Una vez que tengamos todos esos valores, simplemente los sumamos, dando como resultado 870 newton por metro sobre 1.3, y realizamos la correspondiente división, dando como final 669,23 newton. Este es el valor de la reacción de B. Para hallar el de A, utilizamos la fórmula de
sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En este caso se utiliza la siguiente: la reacción de A más la reacción de B menos todas las fuerzas, que en este caso es 200, 100, 300 y 400 Newton. Esto igualado a 0. Para de esta forma obtener solo el valor de RA. Entonces, como solo queremos RA, RA pasa a un lado del paréntesis de los iguales y el resto pasa al lado contrario, obviamente cambiando los signos. En este caso queda más 200, más 100, más 300, más 400 Newton, menos la reacción de B. Una vez que tengamos esto, simplemente reemplazamos los valores y realizamos la operación. En este caso sumamos 200, más 100, más 300, más 400, dando como resultado 1000 Newton. Menos reacción de B, que como vimos arriba era 669,23 Newton. Y restamos, dando el resultado de reacción de A igual a 330,77 Newton. Y con esto terminamos el ejercicio. Y bueno, esto ha sido todo por el video de la dinámica. Espero que les haya servido y que la información presentada aquí les sea de utilidad en algún futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.